de Cádiz, pues eso dice en la primera línea del texto, en la página 253. Dice la Constitución de Cádiz: la soberanía reside esencialmente en la nación. Pertenece a la nación exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Así se presentó la Constitución de Cádiz al pueblo español, pueblo, entre comillas. Y cuando llega al final, aquí en la página 259, lo que está diciendo Santos Juliá es que esta idea de que la soberanía reside esencialmente en la nación, viola la constitución interna de España. Entonces mis estudiantes en la mañana de repente, la constitución interna, ¿qué es eso? Constitución interna en minúscula. Aquí en Guatemala, como el resto de Hispanoamérica, estamos acostumbrados a escribir todo lo que tiene que ver con derecho y constitución en mayúscula, ¿no? Aquí aparece esta idea, constitución interna. La constitución interna no es más que el cúmulo de tradiciones, de costumbres, de patrones de conducta, de expectativas que en una sociedad política se tiene en cuanto a cómo vamos a convivir políticamente, cómo vamos a reconciliar los conflictos y las tensiones que se dan. No se refiere a un documento escrito con mayúscula, no se refiere a esa reunión de huizaches que produce un gran pronunciamiento extrafalario que define los poderes del Estado y que frecuentemente también define derechos específicos para corporaciones estatales que sobreviven. La constitución interna es lo que los griegos en la antigüedad llamaban la convención. Las convenciones. ¿Cómo se hacían las cosas? Y en el caso de España, la constitución interna de este momento es una constitución de derecho divino. Es una constitución donde el rey tiene una función específica, paz. Y esa paz el rey sostiene, conserva, propicia, porque es el rey la última palabra. Y el rey es la última palabra en esta tradición porque en un sistema de organización patrimonial donde es el soberano, el rey, quien define las oportunidades de la riqueza, se necesita un árbitro final, alguien que decide cuando se dan esos conflictos naturales que en un sistema patrimonial necesariamente, naturalmente ocurren, porque los intereses siempre resultan estar en conflicto porque las ambiciones de los seres humanos frecuentemente exceden los límites de la razón. Y entonces se necesita un árbitro. Y esa es la función del rey en el viejo sistema de las monarquías europeas. El rey tiene la última palabra. Contradecirle al rey es arriesgar el patrimonio de uno. Que el sistema patrimonial no es el sistema de propiedad privada. Es un sistema de propiedad patrimonial. Es el soberano, la fuente de la riqueza. Es el soberano que concede la
licencia para hacer una cosa, la licencia para comerciar con las Indias, la concesión, o lo que se llamaba aquí en la colonia una gracia o una merced de tierra, no es una concesión de propiedad privada, jamás, como entendemos la propiedad privada hoy. Es una concesión del rey, es una concesión del patrimonio del rey, que pues para realmente entrar en las profundidades de este tema hay que entrar en una exploración e investigación más profunda del derecho de Occidente. Quienes quieren hacer eso, hay un excelente libro que explica todo esto de Harold Berman, que se llama Law and Revolution, y explica el origen de los sistemas legales de Occidente, y entre sus explicaciones pues podemos encontrar que la propiedad privada es una idea relativamente nueva, es una idea del siglo XIX, es una idea que los liberales propician. Claro, tiene sus raíces en John Locke, puede tener sus raíces en los Commonwealth Men, puede tener sus raíces en otro pensamiento de la Ilustración del siglo XVIII. Pero el hecho de que alguien haya pensado en la utilidad de garantizar la propiedad de uno, de que uno pueda disponer de su inversión como le dé la gana, uno puede disponer de su utilidad, de sus ganancias, de su propiedad como le dé la gana, es una idea nueva. Esa idea de propiedad privada es una idea que está directamente en conflicto, en oposición frecuentemente con la vieja idea de propiedad patrimonial. Nos equivocamos entonces si pensamos que la conquista es una especie de arranque de un régimen de propiedad garantizada. La conquista se hizo en nombre del rey. Todo conquistador que sobrevivió a la conquista y logró asentarse con su familia y con su derecho, lo hace solamente siendo un vasallo, en la terminología de derecho, del rey. Aun cuando el rey no tuvo nada que ver con las operaciones. Aunque España no envió soldado alguno de Carlos V aquí en la época de la conquista. Esa es la ironía de la conquista, que por un lado es una empresa privada de gente que se extendió sobre estas tierras, pero se extendió en nombre del rey. Y todos, Cortés, Alvarado, Pizarro, escriben documentos en que reconocen que son vasallos de su señor, Carlos V. Y eso establece pues la relación patrimonial desde un principio. La idea de propiedad privada entonces es una idea que acompaña la marcha de la modernidad liberal en el siglo XIX, siglo XX. Y yo no tengo que decirles a ustedes que todavía en Guatemala hay un problema con garantizar la propiedad privada, porque esto es precisamente la marcha, el combate en que el liberalismo se encuentra desde el siglo XIX a principios, y tiene diferentes éxitos, diferentes avances, y también tiene deslices y tiene fracasos en los diferentes países. El artículo de Santos Juliá quiere explicar entonces que España se comprometió con el monarca, con la monarquía,
y que paulatinamente iba constitucionalizando lo que era en un principio una arbitrariedad total del rey. Y el rey es cada vez más en el siglo XIX, cada vez más en el siglo XX. Más limitado, pero siempre está ahí como un representante de la unidad nacional, de la unidad patrimonial de la nación. Y entre el siglo XIX y el siglo XX, el rey en la medida que va perdiendo esta función de árbitro final monocrático definitivo, cede la función al propio Estado. El Estado español paulatinamente va adquiriendo las mismas funciones de decisión patrimonial que en un principio estaban reservados al propio rey. De alguna manera, creo que esto explica en parte por qué el curso de la historia de España es diferente del curso de la historia de Guatemala. Porque aquí se desprendió del rey desde el principio, pero no del sistema patrimonial. Entender la independencia, la transición de colonia, entonces a la época de independencia, no es ir a cargar la antorcha en la noche del 14 de julio por las calles de Guatemala. Entender la independencia entonces consiste en ir a los documentos de la transición. Por ejemplo, otra curiosidad. Y yo la primera vez que leí esto, pensé, wow. ¿Por qué se firma el acta de independencia de Guatemala en papel sellado del rey Fernando VII? ¿Alguien tiene una respuesta? Calvino Gainza permanece. Calvino Gainza permanece, pero pues sí, es el primer jefe de gobierno, ¿no? El capitán general saliente es el primer jefe de gobierno de Guatemala independiente. El documento que le da independencia oficial a Guatemala es firmado en un papel sellado de Fernando VII. Es totalmente lógico si uno entiende la esencia o las esencias de la independencia. Vamos a ver si son buenos estudiantes de su historia. El plan de Iguala, que es el plan de Agustín Iturbide, se circuló por las diferentes provincias, se fue aprobado en los futuros estados, en ese entonces provincias todavía, de México. Llegó a Chiapas, y de Chiapas se vino a Guatemala a mediados de 1821. El plan de Iguala no es más que un documento de consenso. Esa idea que les fascina a los guatemaltecos desde la independencia hasta el día de hoy, que si de alguna manera podríamos ponernos de acuerdo a través de un consenso, todo estará bien. Dice el plan de Iguala que hay 3 garantías que el ejército de su majestad
que en el momento de aprobar el plan se convertirá en el ejército del Imperio Mexicano, que el ejército garantizará. Se llama el ejército Iturbide popularmente por esto el ejército trigarante, 3 garantías, y las 3 garantías son independencia, religión y unión. Y aquí es donde les hago, a mis estudiantes les hago un quiz. Entonces, porque, bueno, ¿qué quiere decir esto? Son palabras, son metáforas, quieren decir, pero tienen definiciones específicas dentro del documento. Primero, independencia. Bueno, estas tierras se independizan de España. Es decir, se cumple la ambición, se cumple el ideal, se cumple lo que el mundo criollo apetece en este momento, mediados de septiembre de 1821, independencia. 2, religión. Esa palabra en el documento Plan de Iguala lo que quiere decir es que con la independencia, la religión católica, romana, apostólica, seguirá siendo la única religión que el nuevo régimen reconoce. Casi es la religión oficial de la independencia. Esa es una pregunta que les hago a todos mis amigos liberales aquí en Marroquín que quieren ver libertad en la independencia. ¿Cómo se explica que en ninguna, eso viene del castellano, ni una de las constituciones de la época de la independencia permite libertad de culto, libertad de religión? Es decir, libertad de conciencia, que en la Ilustración, en el modelo francés, en el modelo norteamericano, en el inglés, inclusive del siglo XVII, la libertad de conciencia es algo que se ha venido viviendo, que se ha venido luchando por establecer esta libertad. ¿No les parece hasta aquí una independencia bastante conservadora? Pero es la tercera garantía la más interesante. Unión. Independencia, religión, unión. Y aquí está el quiz. Aquí es donde averiguamos si conocen la historia de su país, la historia de su independencia, la historia de su separación de España. Esa palabra unión, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir? Y ahora me van a dar todas las respuestas que se les ocurren. Susi no puede contestar porque ya ha tomado esta clase conmigo. Sabe la respuesta. A lo mejor se le olvidó. Unión, ¿qué quiere decir? ¿No se referiría a la Unión Centroamericana? Es lo que todo el mundo dice. Y no. No. Para nada. Nada que ver. Eso es lo que se pensaría, ¿no? Eso es lo que quisiéramos entender. Porque sabemos que a la larga aquí lo que nace es una federación, que realmente no es una federación, es más una confederación. De todas maneras se le dice federación. Pero eso no es lo que quiere decir. En vista de que el documento se firmó probablemente en papel sellado por el rey, la unión tendría que ser con la misma España en ese momento. Buen razonamiento, excelente razonamiento. Tenían todas las pistas necesarias para llegar a la conclusión. Unión quiere decir unión con España.
Y entonces eso produce una disonancia cognitiva, ¿no? Que cómo es posible que en el mismo documento se está hablando de independencia y al final se está hablando de la unión. Y para entender, entonces, hay que entender que en la independencia lo que se quiere conservar es la armonía de los intereses corporativos, de los intereses estamentales. Unión con los españoles quiere decir que el consulado de España, que quienes representan el comercio de España, van a seguir representando el comercio de España aquí en Guatemala. O sea que es el ideal chapín, ¿no? Nadie pierde su chance en el cambio de gobierno. Pero sabemos que ese solo es ideal. ¿Sí? O en la misma línea, un compromiso sobre la franquicia que estaban otorgando en ese momento. Sí. Sobre la, sí, eso sobre la es. continuidad, de exclusividad. Continuidad. Toda la idea esencial de la independencia es la idea de la continuidad de la monarquía, la continuidad de la religión católica, la continuidad entonces de los intereses corporativos, la continuidad de la sociedad estamental, la continuidad del sistema patrimonial. Esta es la idea que produce el consenso de la independencia. Ahora, luego viene el desastre. La misma fuerza que había llevado entonces la independencia a la mesa de las sociedades en ciernes en 1821 colapsa. España no reconoce, Madrid no reconoce el Tratado de Córdoba y el Plan de Iguala. Y entonces empieza la improvisación. La idea todavía es válida. El propio documento había dicho que sí, que aquí la continuidad está en la monarquía, entonces hay que traer un monarca. Y el documento, los documentos de la independencia, entonces habla de traer un príncipe de la rama borbónica, y si no se acuerda, si no está dispuesto un príncipe, entonces el Congreso, porque ahora estamos implementando la vertiente de Cáceres, ¿no? De que hay cortes, hay parlamentos, hay Congreso. En el Nuevo Mundo se va a llamar Congreso. El Congreso entonces de esta monarquía constitucional, es una monarquía constitucional la que se cree, ¿no? Poder limitado para el rey, pero con esa función patrimonial y esa función de árbitro. El Congreso entonces decidirá quién será el rey, buscará un rey. En otra rama de la realeza en España, y si no en la rama más cercana de la realeza de otra parte de Europa. O sea que hay aquí segundo grado, segunda opción, tercera opción. Pero no es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción que se ejerce, al final es la opción tropical. Como no hay un rey dispuesto a venir a tomar el trono del Imperio Mexicano, el ejército ahora del Imperio Mexicano crea el candidato, y obviamente el candidato es el jefe de ese ejército, no te olvides. Todo esto parece para los guatemaltecos hoy una especie de sueño de hadas, ¿no? Que algo curioso, que, saber, estaban borrachos a lo mejor en ese momento, pero a poco tiempo pues nos rectificamos y adoptamos la república. Entonces la gente empieza inmediatamente en la república y se puede olvidar todos estos antecedentes, pero estos antecedentes resulta que son críticos.
porque estos antecedentes establecen la razón de ser de la independencia. La razón de ser de la independencia no era la república, era la monarquía. De todos los países iberoamericanos en el siglo XIX, solo uno conservó en la transición de colonia a independencia la monarquía. ¿Saben cuál? Sí. Brasil. Brasil conservó la monarquía hasta 1889. Una monarquía. Brasil en el siglo XIX se llama el Imperio de Brasil. Tiene dos reyes que se llaman emperadores, Don Pedro I, Don Pedro II. Brasil en el momento de su independencia tiene un diferendo fronterizo con todos los estados porque comparte frontera. Y al final del siglo XIX, Brasil ha ganado, tenido éxito, logrado ampliar su territorio nacional, imperial, expensas a todos sus vecinos, haciendo valer su reclamo en el referendo inicial. Uruguay le perdió territorio a Brasil, Argentina le perdió territorio a Brasil, Paraguay le perdió territorio a Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, hasta la Guayana francesa. No hay una guerra de independencia en Brasil. La independencia de Brasil es la decisión de un solo hombre. El príncipe heredero, su padre es el rey de Portugal,